con el desarrollo propio de la personalidad de nuestros estudiantes. Bueno, lo primero que habrá que mencionar es algo que conocemos desde la época griega y a la cual hace referencia Aristóteles. Aristóteles nos dice claramente, educar la mente sin educar el corazón, no es educar en absoluto, ¿sí? Creo que desde esta perspectiva ya Aristóteles nos está comentando, nos está haciendo patente que no es suficiente hablar de la educación intelectual, hablar únicamente de que la educación es este desarrollo de habilidades intelectuales o la adquisición de conocimientos, sino que hay algo más que estriba en el papel de la educación y que en muchas ocasiones no hacemos patente o no visualizamos, porque la mayoría de las ocasiones estamos interesados de manera muy exclusiva, muy pertinente en nuestro campo de estudio, en nuestro campo de desarrollo académico. Esto es cierto, hay que poner mucha atención al desarrollo de las habilidades específicas, de las competencias específicas o de los saberes o aprendizajes esperados en nuestro campo de formación. Sin embargo, también es necesario el poner atención al proceso formativo de la persona. Sí, queremos extraordinarios ingenieros, queremos extraordinarios especialistas, pero también tenemos que preguntarnos qué tipos de personas estamos formando, no únicamente en el campo académico intelectual. Entonces, para ello es necesario llevar nuestra discusión hacia un campo de estudio suficientemente antiguo. Podríamos decir que desde la época de Platón ya se estudiaban las emociones, ya se conocía el papel tan importante que tienen las emociones, pero sobre todo en los últimos años, en nuestro país, desde la reforma de del 2017, hemos podido identificar un interés por parte de las autoridades educativas y por parte también de las propias necesidades que vivimos y experimentamos los docentes, en que sea necesario profundizar más en el desarrollo de la persona, de la personalidad, de la educación emocional. Y vamos a hablar entonces sobre esta conexión que se da entre las emociones y el aprendizaje. Lo primero entonces es tratar de definir esto que nosotros entendemos como emoción, ¿sí? Esa emoción que la podemos entender como un componente complejo, un componente de la psicología humana, que está constituida por ciertos elementos fisiológicos que en muchas ocasiones, de hecho en la gran mayoría, se expresan de manera instintiva, pero también que está compuesta por algunos aspectos cognitivos, socioculturales, tanto conscientes como inconscientes. Las emociones, entonces, ayudan a definir un cierto tipo de emociones que llamamos emociones secundarias o que comúnmente llamamos también sentimientos. Y que estas son aprendidas, que estas son moduladas por el entorno sociocultural y que además, debo decirlo, guardan cierta relación de pertenencia con el contexto en que éstas se expresan. Esta es una primera idea, desde luego, de lo que nosotros entendemos por emociones. Para algunos autores, pues la función principal que tienen estas emociones es el poder causar en nosotros una respuesta adaptativa, ese proceso de adaptación que tiene el ser humano al medio y que además esta es generada a través de sensaciones en muchas ocasiones de rechazo, de huida o bien de acercamiento y de aceptación. Las emociones las podemos clasificar y de hecho hay varias clasificaciones. Voy a mostrar en esta mañana al menos 3 clasificaciones sobre ellas. Para algunos autores las emociones pueden ser positivas, pueden ser negativas. Esto en el sentido del estado de bienestar o de malestar que hacen sentir a la persona que las experimenta. Ahí podemos encontrar emociones positivas como las del amor, las de la alegría,
Y después emociones que surgen de combinar ciertos elementos de ellas, como el compromiso, el encaprichamiento, el cariño, la dicha, el orgullo, la satisfacción. También tenemos emociones negativas, como la ira, como la tristeza, como el miedo, y nuevamente, combinando algunos elementos de ellas, van a surgir otras emociones negativas un poco más complejas, como los celos, la hostilidad, el enfado, el desprecio, la agonía, el dolor, la soledad, la culpa, el horror, la preocupación, la angustia. Esto, desde luego, es una perspectiva, una manera de entender y de clasificar las emociones. Aitzeta, Pizarro y Soros también hacen una clasificación sobre las emociones. De igual manera, a través del estado de bienestar o de malestar en el que se sumerge la persona que las experimenta. Para ellos, las emociones negativas son la ira, el miedo, la tristeza, y estas, al combinarse, generan emociones negativas complejas, como la vergüenza, el odio, los celos, la envidia, el desprecio, el disgusto, la preocupación, la desesperación, la culpa, el aburrimiento, la desconfianza. Hay emociones positivas, como la alegría, el interés, la sorpresa, y ahí aparecen nuevamente emociones positivas que surgen de combinar elementos de las anteriores, como el placer, la curiosidad, el deseo, la adoración, el orgullo, el éxtasis. Ahora, es importante mencionar que para algunos autores, como por ejemplo el doctor Martín Pinos, que esperamos próximamente en alguna actividad en coordinación con el Instituto Tecnológico, podamos invitar a este especialista internacional, la educación emocional, en el tratamiento de las emociones en los jóvenes, en los estudiantes universitarios. Para Martín Pinos, por ejemplo, no hay exactamente emociones positivas y negativas. De hecho, él considera que esta clasificación que hacen otros autores, como el propio Rafael Vizquerra, no es la más adecuada, sino que lo que existe es más bien una buena o una mala gestión emocional. O dicho de otra manera, una adecuada o pertinente regulación emocional, o en su caso, una no eficaz o no adecuada regulación emocional. Esto se debe a que experimentamos emociones, es natural experimentar emociones tanto positivas como negativas. Sin embargo, el efecto que tienen en nosotros no es que sean positivas o negativas, sino es más bien la gestión que nosotros hacemos de ellas. Bueno, y Meta Parra nos dice que la emoción es una reacción compleja ante un estímulo externo. ¿Sí? Algo que puedo ver, algo que puedo escuchar, o inclusive algo interno, como puede ser nuestro propio pensamiento o recuerdo. ¿Impulsan hacia qué? Hacia la acción, y generalmente son pues mucho más intensas y además duran menos tiempo que los sentimientos. Podemos decir en cierto sentido que estas emociones pues son mucho más instintivas que los sentimientos, ya que los sentimientos son más bien la suma de una emoción más un pensamiento. ¿Sí? Esos sentimientos que podemos entender como una especie de experiencia subjetiva con una base emocional y que además duran más tiempo que las emociones. Inclusive, los sentimientos pueden pues, perdurar aun cuando ese estímulo externo o interno ya haya pasado. Algunas de nuestras colegas en el CIEM, por ejemplo, la psicóloga Cristina Salgado, nos dice que las emociones son esas sensaciones que experimentamos los seres humanos, en las cuales la experiencia de sentir esa emoción puede ser vivida como algo real o imaginario y además tiene siempre una amplia influencia en la forma en que vivimos. Yo creo que todos hemos experimentado esa sensación de que a lo largo del día tenemos una mala experiencia, una mala relación con nuestra pareja, con algún familiar, con alguien en nuestro trabajo. Decimos, ¿cómo fue tu día? Fue terrible. Bueno, en realidad no.
En realidad, a lo largo del día vivimos experiencias positivas y negativas. Sin embargo, en muchas ocasiones ponemos más atención a esas experiencias negativas e influyen en la perspectiva en la cual nosotros vemos ese día o nuestra propia vida. Para América Huerta, otra de nuestras psicólogas, nos dice que las emociones son reacciones corporales ante un suceso interior o exterior y que además van a ir involucrando la manera en la cual nosotros vemos al mundo. Es decir, las emociones nos permiten en cierta medida comprender parte de la realidad que nosotros experimentamos. Dempsey, como ustedes pueden observar, una fecha muy reciente, hace apenas unos 15 años, estableció una definición más completa sobre el concepto de emoción. Para Dempsey, una emoción pues va a ser esa experiencia corporal viva, veraz, situada y transitoria que impregna el flujo de la conciencia de una persona, pero que además es percibida en el interior de la persona y que va recorriendo el cuerpo, porque las emociones también se sienten en el cuerpo. Y que además, durante el transcurso de esa vivencia, va asumiendo a las personas y a sus acompañantes, a los elementos de su entorno, en una nueva realidad y transformadora. En cierta medida, como Dempsey lo explica, la realidad es interpretada a través de esa experiencia emocional que vamos construyendo día a día. De tal manera que las emociones, pues, van construyendo esa imagen parcial de la realidad, que es lo que nosotros habitualmente asumimos como la realidad que vivimos. De ahí la importancia de poder trabajar con la educación emocional y que podemos verlo con índices preocupantes de incremento en estrés, en angustia, en depresión, en jóvenes estudiantes, pero por qué no decirlo también en maestras y maestros que en muchas ocasiones se ven desbordados por las diferentes situaciones problemáticas a las que se enfrentan. ¿Qué sabemos sobre esto? ¿Qué sabemos sobre lo importante que pueden ser las emociones? Pues sabemos que, para empezar, alteran la atención y además alteran la conducta. Pero no solo eso, también activan redes asociativas entre los actos de aprehensión, esos actos de los que hablábamos el día de ayer cuando nos referíamos a Jean Piaget, que son justamente las acciones y los medios por los cuales recibimos la información del medio exterior. Y no solo eso, también impactan la construcción de las propias representaciones mentales, que son esas construcciones por las cuales nosotros le vamos asociando un significado a la información que recibimos del medio exterior. Está muy curioso porque cuando nosotros estamos experimentando emociones negativas, esas emociones negativas le van dando un significado a las propias expresiones que nosotros vemos, inclusive en las demás personas. Solo para dar un ejemplo, vamos pasando por el pasillo y vemos que alguien está hablando. Y si en ese momento hemos tenido una mala experiencia, si en ese momento estamos desbordados por emociones negativas, podremos asumir que el hecho de ver a una persona simplemente dialogando afuera, a distancia, significa que está hablando de nosotros. Y alguien podría agregar un poco más, y está hablando mal de nosotros. O simplemente despertamos, vemos un día nublado, un día lluvioso, y le asociamos a ese día nublado, a ese día lluvioso, una expresión emocional negativa. Mira, qué feo está este día, mira qué día tan triste. Bueno, en realidad el día no está triste. Somos nosotros quienes estamos haciendo una interpretación propia de cómo nos sentimos, de cómo el medio exterior influye en nuestro propio estado emocional. De esta manera, las emociones son las responsables de poderle asignar significado a esas representaciones mentales. Y esto es fundamental, ¿por qué? Porque ese significado que nosotros le asociamos contribuye a la construcción de los procesos de pensamiento e inclusive, ¿por qué no decirlo?, al uso propio de la memoria. Y bueno, ¿quiénes han hablado antes sobre el papel de las emociones en la educación? Pues ha habido varios personajes.
Muchos de ellos ya los citamos el día de ayer. Ahí tenemos a Jean Piaget, a Lev Vygotsky y a David Ausubel. Todos ellos han hablado sobre la importancia de las emociones. Ahora, a nivel un poco más neurológico, podríamos decir, primero, que los sentimientos son el resultado de las emociones, pero además que los diversos estados emocionales en realidad son causados por la liberación de neurotransmisores. Estas biomoléculas que permiten justamente la transmisión de la información desde una neurona hacia otra neurona o hacia una célula muscular o una glándula. Y claro, un papel muy importante lo juegan también las hormonas, que convierten las emociones en sentimientos y finalmente en expresiones del lenguaje o del cuerpo. Salovey y Mayer en los años 90 van a definir a la emoción como ese conjunto de metahabilidades que pueden ser aprendidas, ¿sí? Y que además se estructuran en torno de 5 dimensiones básicas. Ahí van las 5 dimensiones. Primero, el conocimiento de las propias emociones que tenemos. Segundo, la capacidad de autocontrol. Tercero, la automotivación. Cuarto, el reconocimiento de las emociones de los demás. Y quinto, el control de nuestras relaciones. Ahí están las 5 dimensiones emocionales que propone Salovey y Mayer en los años 90. Entonces, podemos hablar justamente de la noción de inteligencia emocional. Un momento, por favor. Podemos hablar justamente de esta noción de inteligencia emocional. Esta noción, justamente, que podríamos ligarla directamente a 4 aspectos. El primero de ellos es a percibir las emociones, a identificarlas, saber cuáles son las emociones que habitualmente experimento, cuál es ese patrón emocional que tiene mi persona, cómo las identifico, pero además no solo eso, cómo puedo manejar esas emociones, cómo puedo utilizar esas emociones y finalmente, cómo puedo comprenderlas. Saber cuál es el efecto que esas emociones tienen en mi persona. Ahí el papel muy importante es que la inteligencia emocional consiste en poder identificar estos 4 aspectos con respecto a nuestras propias emociones. Entonces, la inteligencia emocional, ¿qué hace la inteligencia emocional? Pues la inteligencia emocional contribuye a aumentar la competencia social mediante la empatía, mediante el control emocional, y esto habitualmente nos da una sensación de eficiencia en las acciones, en los pensamientos que nosotros emprendemos. En el ámbito laboral, por ejemplo, hoy en día sabemos que una gran parte de las labores que tienen los directores, que tienen los gerentes, que tienen las personas que colaboran, que trabajan con otras personas, consiste en cómo establecen relaciones sanas de colaboración y trabajo. Y que en muchas ocasiones no es suficiente únicamente con tener los conocimientos o las habilidades para hacerlo, sino también es necesario el poder desarrollar una comunicación asertiva, el poder desarrollar ambientes de colaboración, de respeto, de cooperación. En la educación, pues de inicio puedo mencionar que desde los años 80 hay leyes, sobre todo leyes basadas en principios estadísticos, como la de Yerkes-Dobson, que nos habla el impacto que tienen las emociones con respecto al aprendizaje. Y ahí tenemos un aspecto muy interesante. Por ejemplo, si nosotros nos encontramos emocionalmente con muchas emociones negativas, con estados de ánimo bajos, pues vamos a darnos cuenta que nos sentimos con sueño, que nos sentimos aburridos, y entonces
el desempeño en el aprendizaje que tenemos es bajo. Pero también, por el otro lado, si nos encontramos estresados, si nos encontramos cansados, si tenemos estados intensos, si tenemos ira, por ejemplo, si tenemos tristeza, mucha tristeza, depresión, pues también identificamos que no logramos desarrollar nuestros aprendizajes. Entonces, hay un desempeño óptimo cuando me encuentro atento, cuando estoy motivado, cuando tengo una estimulación media. Y aquí debo adelantarme un poco, porque esta estimulación es breve. El tiempo de esta estimulación es breve. Es decir, no puedo mantenerme atento y motivado a lo largo de sesiones prolongadas de tiempo. Habitualmente podemos ver como en estudiantes de educación media superior y educación universitaria, la mayoría o el tiempo promedio de los procesos de atención no dura más entre 15 y 20 minutos. Y cuando trabajamos en adultos, en este caso en profesores, podemos observar que tal vez podamos incrementar estos procesos de atención y motivación unos 5 minutos adicionales, pero no mucho más. Pero no mucho más. Las emociones entonces están ligadas, están relacionadas con el aprendizaje. Y pueden, por una parte, facilitarlo cuando encontramos esa motivación, pero también pueden obstruirlo. ¿Qué necesitamos entonces? Pues poder desarrollar en el salón de clases situaciones didácticas con ambientes adecuados, con ambientes de confianza, de cooperación, de inclusión, de manera que puedan favorecer el aprendizaje de los jóvenes, de los niños. Y claro, una estrategia útil, una estrategia poderosa, que ya se ha comentado en el curso, que muchos de ustedes a través de su experiencia lo han comentado, es considerar aquello que tiene significado para los alumnos, aquello que los motiva, aquello que está en su contexto, utilizando dos recursos pedagógicos muy importantes, que es el aprendizaje significativo y el aprendizaje situado. Bueno, el desarrollo entonces de estas habilidades socioemocionales pues va a favorecer el desarrollo académico, va a promover relaciones armónicas entre compañeros, va a disminuir también los problemas de conducta y de acoso escolar, va a mejorar la participación ciudadana y el éxito laboral, va a contribuir también a la salud y al bienestar, adoptando pues mejores estilos de vida saludable y desde luego favoreciendo la salud mental. Este último aspecto de gran importancia porque en gran medida nos centramos, nos preocupamos por nuestra salud física. Hoy en día estamos en línea porque estamos preocupados por nuestra salud física, por una pandemia que nos ha afectado de manera importante. Pero no siempre estamos preocupados por nuestra salud mental. Bueno, entonces hemos hablado un poquito de esta noción, de esta conexión que se da entre las emociones y el aprendizaje. Pero el impacto de las emociones va más allá. Podemos decir que también impactan el bienestar. Y ese bienestar, que hay muchas maneras de definirlo, lo primero que quisiera comentar es una diferenciación entre lo que nosotros podemos llamar el bienestar y el concepto habitual de felicidad. Bueno, la felicidad es un término que utilizamos. De hecho, cuando nosotros hacemos una encuesta, la hemos realizado en el Centro de Investigación en Ciencias de las Matemáticas, a ciudadanos sobre cuál es el sentido de la vida. Para ellos dicen, bueno, el sentido de mi vida es ser felices, es sentirme realizado. Pero cuando preguntamos qué significa sentirse feliz, pues es mucho más difícil poder definir de manera específica. ¿Por qué? Porque podemos decir que en cierta medida la felicidad es un tipo de bienestar subjetivo. Sin embargo, para algunos especialistas,
podemos entender la noción de bienestar al menos con 5 elementos. Puede haber más, pero al menos con 5 elementos. Por una parte, en cómo vivimos las emociones positivas. Segundo, en cómo establecemos compromisos con nosotros mismos y con los demás. Tercero, en cómo construimos relaciones positivas con las demás personas, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestro trabajo, etcétera. Cuando nuestra vida tiene cierto propósito y significado. ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Para qué vivir? ¿Qué es lo que le da sentido a la vida que tengo? ¿Qué es lo que le da propósito a las acciones que emprendo todos los días? Y desde luego, la relación que tengo con el éxito y con el sentido del logro. De ese propósito, de ese significado que tengo, ¿cómo voy logrando? ¿Cómo voy avanzando hacia él? ¿Cómo voy caminando hacia él? Y hay varios aspectos que podemos conectar con esta noción de bienestar. Como ustedes pueden observar en esta gráfica, en el centro tenemos cierto tipo de bienestar, que es en el que hoy voy a poner más énfasis, que es el bienestar emocional, pero hay varios ámbitos para construir ese bienestar emocional que también está ligado al bienestar laboral, por ejemplo. El ámbito personal, donde debo de considerar el bienestar físico, el bienestar laboral, el bienestar emocional, el ámbito afectivo, familiar y social, cómo me comunico con las demás personas, cómo me comunico en mi familia, cómo me comunico en la sociedad, con mis compañeros de trabajo, con mis amigos, mis amigas. Y desde luego también está el ámbito laboral. Pues, cómo nosotros vivimos nuestras emociones va a influir, la manera en la cual nosotros vivimos nuestras emociones va a influir en estos ámbitos del bienestar. Y tal vez la mejor perspectiva que tenemos ahí con nosotros es una perspectiva que nos ofrece Talisharo. Talisharo, que este especialista nos habla del optimismo. Y aquí debo de ser muy claro, porque no quisiera que interpretáramos ese optimismo como algunos tipos de optimismos banales que se ofrecen en cursos, que ofrecen algunas personas. El optimismo no es simplemente pensar positivo. El optimismo es primero darnos cuenta cuál es la realidad que experimentamos, cuáles son las posibilidades que tenemos para alcanzar estos elementos del bienestar que he citado y cómo podemos tomar una perspectiva positiva ante ellos. Es decir, estoy hablando de un optimismo pragmático, de un optimismo realista. Y creo que la frase de Tal Sharot es muy importante. No siempre podemos elegir las situaciones que vivimos. Eso es cierto. Todos los días nos afrontamos, todos los días experimentamos situaciones negativas y positivas. Pero lo que sí podemos hacer es elegir la actitud con la que nosotros las afrontamos. Eso sí es nuestra responsabilidad. Nosotros no podemos elegir cómo va a estar el día, pero sí podemos elegir la perspectiva con la que ese día vemos. Sí podemos elegir la actitud con la cual afrontamos los retos en los que vivimos y experimentamos todos los días. Y claro, ahí un papel muy importante lo juegan justamente el optimismo, tratar de tomar una perspectiva positiva. Muy bien, vamos a hacer entonces una actividad con ese material que de hoy vamos a utilizar en la clase presencial, pero que podemos utilizar desde casa. ¿Qué necesitamos? Necesitamos 3 hojas de colores o 3 hojas de papel blanco, no importa. Necesitamos tal vez unas tijeras que podamos tener por ahí a la mano.
Y vamos a recortar 3 círculos de cada una de estas hojas con diferentes tamaños, los tamaños que nosotros queramos. No tienen que ser círculos perfectos, no se preocupen, pero que nos den esta visión de que es un círculo. Vamos a utilizar un lápiz, vamos a utilizar un plumón y vamos a escribir en cada círculo lo siguiente. Vamos a pensar en 3 cosas que vamos a compartir. Un recuerdo, una persona y un deseo que nos generen emociones positivas. Vean, ¿qué estamos haciendo con esta actividad? Estamos tratando de cultivar el optimismo. El optimismo. Entonces, repito, por favor, vamos a usar las tijeras, a recortar 3 círculos. Vamos a usar nuestro lápiz o plumón y vamos a escribir en uno de ellos un recuerdo. En otro, una persona, el nombre de una persona, y en otro, un deseo que genere en nosotros emociones positivas. Doctor. Sí, adelante, maestro Renato, para servirle. Sí, gracias. Voy a permitirme interrumpirlo, nada más para hacer un comentario, Claro que ya sí. que se está tocando el tema de emociones y sentimientos. Bueno, estos 2 conceptos yo los abordé en mi tema de tesis. Perfecto, muy bien. Donde, pues sí, ¿no? Las emociones es una consecuencia y es una reacción del cuerpo, ¿no? Que surge de manera momentánea en el instante en que se está realizando el evento. Y el cuerpo, pues, o cada una de las personas, pues, reaccionan de manera diferente, ¿no? Así A es. veces nos ponemos, gritamos, lloramos, incluso se ha determinado que las lágrimas de felicidad y las lágrimas de dolor tienen diferentes compuestos químicos. Y bueno, esa es una reacción que tenemos en la parte emocional, la cual es muy breve, puede tardar muy poco tiempo. Y viene la consecuencia, que es el sentimiento. El sentimiento es una consecuencia de una emoción, el cual perdura mucho más tiempo dentro de la persona. Por eso comentábamos, no sé si recuerdo ayer o antier, sobre que por qué nos quedábamos con ese sentimiento de que espantados, ¿no? Por las matemáticas, porque nos regañaron, porque nos dieron una llamada de atención o algo, y se nos quedaba más marcado esa parte, ¿no? Pues precisamente porque pues fue una consecuencia, ¿no? De una emoción, y ese sentimiento se aloja durante un poco más de tiempo en la persona, ¿no? Cuando uno ve esa parte, obviamente pues lo tratamos de encauzar hacia una parte positiva y tenemos otra consecuencia que es la actitud para poder generar por un optimismo. Así es. Nada más aquí lo que decía el matemático Edgardo Olmedo, donde dice que las emociones están ligadas con el aprendizaje. Cuando realmente la emoción es por parte del alumno, pues si es una emoción, si la clasificamos como negativa, pues nada más afecta al alumno, ¿verdad? No hay ningún problema. Su aprendizaje a lo mejor es más lento o a veces hasta nulo. Pero ¿qué pasa cuando la emoción negativa la tiene el docente? ¿Sí? He ahí el problema, porque no nada más afecta uno, afecta a todo el grupo que él está impartiendo la cátedra. Es ahí, no sé, como siento yo que más grave el asunto, ¿no? Porque nosotros, como estamos frente al grupo, pues si la parte emocional está mal, nos han dicho, todos tus problemas déjalos en la puerta de tu trabajo y nada más cuando te vayas otra vez te los llevas. Pero sí es, yo pienso, muy delicado cuando la parte emocional la tenemos de este lado, ¿no? Como docente. Claro que sí. Desgraciadamente o agraciadamente nuestra materia prima, si la consideramos que es el alumno, pues no es una materia como cuando hacen la varilla y el alambrón, ¿no? Que es hierro.
aquí es una materia prima que camina, piensa y opina. Entonces es ahí cuando nosotros, dentro de la parte como docente, para lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, es un tema muy, muy delicado, en el cual, si vamos con esa actitud o con ese pesimismo y con ese sentimiento y con esa emoción totalmente ambos encuadrados a un punto negativo, pues le vamos a dar para atrás al retroceso de enseñanza-aprendizaje. Ese Maestro, es mi opinión, doctor. muchísimas gracias por su reflexión. Yo creo que es muy pertinente y profundo esta parte interesante porque yo no comenté esto, pero lo agradezco de antemano. Las emociones se contagian. Las emociones se contagian. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en un ambiente donde el propio docente genera esa participación, donde el propio docente genera esa confianza, donde el propio docente estimula la cooperación, pues aun cuando hay alumnos que todavía no tengan esta actitud positiva, al ver esta actitud positiva y de colaboración en los demás, van a participar en algún momento, se van a contagiar de esa emoción. Pero por otra parte, en el contexto negativo, si es el propio docente quien no genera ese espacio de confianza, si es el propio docente quien genera la confrontación, si es el propio docente quien no genera ese respeto y esa colaboración con los estudiantes, pues va a lograr que inclusive aquellos que tienen interés en escucharlo, lo vayan perdiendo. Y entonces ahí como usted muy bien lo comenta, la situación es más grave, porque no solamente se afecta a ese estudiante que tiene una perspectiva no optimista o negativa, sino que se afecta inclusive a todo el grupo. Entonces, ahí hay un aspecto muy interesante que trabaja Guy Brousseau en su teoría de situaciones didácticas, cuando él se refiere a ese contrato didáctico, a esa manera de relacionarse que tiene el maestro con los alumnos, donde los maestros tenemos una responsabilidad social y moral, porque nuestras palabras, nuestras actitudes, no solamente impactan en la manera de adquirir conocimientos o en la forma en la cual los alumnos van construyendo sus propias habilidades, sino que impacta en la actitud, en la perspectiva de vida que los mismos alumnos tienen. Muchas gracias por su reflexión, maestro, lo agradezco muchísimo. Y bueno, vamos a dar a todos 5 minutos allá en casa para que puedan hacer esta actividad. Vamos a dejar la proyección durante 5 minutos y les pedimos que puedan realizarla y ahora compartimos, si están de acuerdo todos, nuestras 3 hojas, si son tan amables. Vamos entonces a pedirles a todos y a todos que lo hagamos desde casa, por favor. Toma la palabra un poquito, por favor. Sí, por favor, adelante. Claro que sí. Sí, en la parte de las emociones, no sé si hay alguna teoría, algún apunte, donde, bueno, según yo, algo que nos ayuda para generar emociones positivas en el aula, para el grupo de estudiantes, he encontrado 3 modos o 3 fuentes. Una es la emoción al reto, alumnos que ocupan el reto para esforzarse en, digamos, tercero de primaria, las tablas de multiplicar. O las otras, emoción a través de que el alumno se sienta motivado, y esa motivación está fundada por un deseo. Entonces, he visto que hay como que tres perspectivas: el reto, la motivación y el deseo. Pero haz de cuenta que lo digo de manera empírica. Sí. Empírica, pero no sé si existe algún apunte que nos ayude a... Adelante. Claro que sí. De hecho, esto que usted comenta es correcto. Yo recomendaría ampliamente que pudiera revisar. Hay muchos materiales muy interesantes y con muchos enfoques. Por ejemplo, uno de los autores más leídos con enfoque educativo directamente para el nivel básico y medio superior es Rafael Vizquerra.
Rafael Vizquerra, tiene varios textos de educación emocional. También está Martín Pinos, este autor español, que de hecho, aprovecho este espacio, estamos dialogando con el maestro Jorge para en algún momento poderlo invitar. También está David Bueno, que han escrito varios textos sobre técnicas, sobre estrategias, sobre algunas ideas que podemos llevar a cabo en el salón de clase para generar optimismo, para generar estas emociones positivas que finalmente contribuyen a desarrollar ambientes de trabajo, ambientes de estudio, ambientes de aprendizaje más adecuados para los estudiantes. Y desde luego también hay algunos clásicos que tratan este tema, no solamente en el campo educativo, sino también en el campo laboral o desde perspectivas inclusive de neuroeducación o de neurología, como es Daniel Goleman y Richard Davidson. Si ustedes me permiten, yo cuento con varios textos de algunos de estos autores y si el día de mañana, a través de nuestra clase, tanto presencial como en línea, podemos hacer llegar algunos de estos materiales para que ustedes puedan revisarlos y tomar algunas ideas. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Entonces, vamos a dar 2 minutos más para que nuestros colegas que están allá en casa puedan terminar esta actividad y ahora la compartimos, si son tan amables. Vamos a dar unos 2 minutos más para que terminemos nuestra actividad y ahora la compartimos en grupo. Muy bien, claro que sí, maestra Karen, no se preocupe, entendemos. Vamos a pedirles a todos, por favor, que vayamos desarrollando nuestro material. Y claro que sí, damos 3 minutos más, con mucho gusto.
Muy bien, ¿ya estamos listos todos? Sí, ya estamos listos. Perfecto, muy bien, pues bueno, voy a invitarles, si son tan amables, si gustan compartirnos un poco de su trabajo. ¿Alguien le gustaría levantar la mano y compartirnos su material, por favor? Por favor, profesor Augusto, adelante, si es tan amable. Aquí tengo los tres círculos. El primero, el recuerdo, es obtención del grado de licenciatura. Y la otra la otro círculo es mi esposa, Sara Cruz, mi esposa. Y el otro es que el deseo que mis hijos siempre gocen de salud, es el deseo. Muy bien, muchísimas gracias, maestro Augusto. Maestro Augusto, ¿qué emoción le hace sentir justamente la obtención del grado de licenciatura? ¿Podría platicarnos? Sí, es que yo egresé en el 76, 1976. En aquel entonces, la carta de pasante, con esa podíamos trabajar, ¿verdad? Entonces, esa es la situación es que sí tuve que, muchos, intentos por lo mismo de que, y empecé a trabajar, ¿verdad? Inicié, pues como, yo también, cursé la prepa de 2 años, todavía me tocó. Entonces terminé la licenciatura de 21 años, pero egresé en febrero, el 13 de febrero de 1976 y en marzo ya estaba trabajando aquí se llamaba el sitio, aquí la siderúrgica Lázaro Cárdenas, Las Truchas. O sea que prácticamente dentro de un mes, pero, o sea, recibí entrenamiento en Altos Hornos de México, en Monclova, Coahuila. Y por eso es que, pues sí, tengo recuerdos positivos de esa situación que viví. Muchísimas gracias, le agradecemos mucho que nos comparta esta parte de su vida, maestro Augusto, muy amable. Maestro Orlando, adelante, por favor, si es tan amable. Ya miraba que estaba empezando a compartirnos algunas de sus imágenes, por favor, lo escuchamos con mucho gusto. Gracias. De hecho, compartimos casi las mismas situaciones con el doctor Augusto. La primera, pues bueno, yo tengo, en la primera parte que nos pide el doctor, yo tengo la primera que es la titulación justamente de la licenciatura. Y pues otro recuerdo agradable, pues mi boda, ¿no? Cuando yo contraigo el matrimonio. En cuanto a las personas, yo tengo tres factores muy importantes. Primero, mi esposa; segundo, mis hijos; y tercero, mis padres, que con esta pandemia, pues curiosamente los pierdo. Uno el 28 de agosto del 2020 y mi señor padre el día 29 de agosto también del mismo año, 2020. Entonces, las palabras, no sé si sabias o muy creadores, que en cierto punto es un sentimiento encontrado por el hecho de decir que perdí
a mis padres en menos de 24 horas, a los dos. Pero que me deja muchos recuerdos, sobre todo previo a esto de pandemia, no sé, por ahí en el 2019 tuve la fortuna que mis padres acompañaron a mi hija, la mayor, que cumplía 15 años, y justamente en esa fiesta del 2019 de los 15 años, se junta la familia de mi esposo y la familia mía, entonces entre ellos pues hay un tío padre de mi esposa que conoce a mi papá de años anteriores de aquí en la población de Arteaga, y coinciden, entonces platicando en todo eso, dice el tío de mi esposa en pláticas, me dice, hijo, pero es que yo platiqué con tu mamá y tu mamá, no, nosotros estamos bien, no pasa nada, todo tranquilo. Y es más, que decía mi mamá, el día que yo me muera, me voy a llevar a este señor, o sea, a mi papá, no lo voy a dejar para que no sea carga para mis 4 hijos, ¿no? Entonces, palabras más, palabras menos, no sé si es sentimiento, orgullo y saber que mi mamá quiso hacer su voluntad en vida y todavía después y eso es motivo para yo platicarle a mis hijos y decirle, mi mamá tenía convicción, tenía fortaleza, tenía esas ganas de enseñarnos a trabajar, de hacer por la vida, y yo creo que de ahí me surge la última, que es compartir, y yo creo que esa parte de compartir es compartir mis pocos o muchos conocimientos en la parte académica, en la parte humana y lo que llevo de experiencia de vida, que obviamente con muchos de ustedes como doctores, incluso con el profesor Augusto, el profesor Jorge, que tienen gran experiencia de vida y extraer, ¿por qué no? El profe Nazario, que lo conozco ya de bastante tiempo, y me gusta ese positivismo siempre pues de decir, se fue alguien y no es motivo como para cortarlo, sí, vive la tristeza, vive el duelo, vive el luto, lo que tú quieras, pero hay personas más pequeñas atrás de ti, primero como esposo, que dependen de tu estado emocional y de qué tanto le puedas dar a la vida, y la otra parte, que es mi parte laboral, mi parte académica. Yo me titulé en febrero del 2003, pero desde el 2002 ya trabajaba en secundaria, en Playa Sur, ya estaba trabajando, entonces la comunicación con mi asesor de tesis era cada 3 meses que yo visitaba Morelia, entregaba avances de tesis. Cuando me titulo 24 de noviembre del 2003, pues ya estaba previo trabajando, ¿no? Para el 2004 ya estaba casado, y justamente octubre 11 del 2004 logro ingresar con horas en el plantel CECITEM, que actualmente trabajo ahí, pero para el 25 de octubre del 2004 tuvo la fortuna de ocupar la vacante, que también trabajo en el sistema de educación a distancia aquí en Lázaro Cárdenas de la Universidad de Michoacán. Entonces, título, esposa, hijos, me dan mis primeros pininos para entrar a esta bonita labor que se llama la docencia y ser parte de una nueva proyección pues para mi región, Lázaro Cárdenas, para mi municipio de siempre, y pues la otra parte humana, ¿no? Que te hace mantener los pies sobre la tierra, es decir, que solamente es un paso, lo que absorbes hay que dejarlo liberar para que otros aprendan de él. Doctor. Muchísimas gracias, maestro Orlando. Le agradecemos mucho que nos haya compartido esta parte de su vida. Creo que vivimos tiempos donde hemos perdido a seres queridos, donde hemos perdido la oportunidad de ver físicamente a familiares, a personas que hemos amado, que amamos. Sin embargo, creo que nos han dejado un legado, nos han dejado ideas, nos han dejado recuerdos, nos han dejado momentos que muy seguramente hacen y harán que nuestra vida pueda ser mucho mejor.
Muchas gracias, maestro Orlando, por compartirnos. ¿Alguien más? ¿Una tercera persona? Si están de acuerdo con una tercera persona, terminamos esta primera actividad, porque hay muchas más actividades que estaremos viendo hoy y mañana, y desde luego vamos a procurar ir dando tiempo para que todos participen. ¿Alguien más que desee compartirnos, por favor? Que levante su mano. Tal vez la maestra Karen Alicia. ¿Gusta compartirnos su actividad, maestra Karen? Sí, nada más que como que tengo mucho sentimiento, por eso no quería hablar, pero bueno. Le agradecemos mucho. Gracias. No puedo hablar. Bueno, la primera es mi familia. Creo que se ve. Que es mi esposo y mis perritos. Yo no vivía aquí. No, se me hace muy difícil platicar. Mejor si quiera participar alguien más. Está bien, no se preocupe, maestra Karen, no se preocupe, por favor, no se preocupe. Gracias, muchas gracias. Maestro Nazario, si es tan amable, si gusta participar, adelante, por favor. Bien, si gusta activar su audio, maestro Nazario, si es tan amable. Un abrazo para la maestra Karen Alicia. Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Maestro Nazario, al parecer su audio está apagado. Ya está, excelente. Sí, disculpe, doctor. Entonces, uno de los tres nada más mencionamos, ¿verdad? Sí, por favor, si gusta compartirlo, si es tan amable. Yo en mi interior, muchas veces, bueno, ya he comentado que me dan los grupos de álgebra, 6 grupos he tenido como hasta de 40 alumnos, 6 grupos, y bueno, a veces yo me digo en mi interior y me pido, cómo hacer, cómo buscarle, cómo hacer para ayudar a todos los jóvenes que tengo yo en clases. Es lo que deseo, a veces llamar esa espiritualidad. Me digo en mi espiritualidad, ¿cómo le hago? Pero yo deseo apoyar, ayudar a todos los jóvenes y más a los que lo necesitan, para que sigan adelante, para que triunfen, para que primero pasen la asignatura que estoy impartiendo en ese momento dentro de las matemáticas, luego que terminen su vida profesional, y ya por último, entonces me los encuentro a veces y dice, maestro, ¿se acuerda de mí? No, pues tantos años, soy fulano, ¿sabe qué? Bla, 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 bla. Y eso me hace reconfortarme tan bonito me siento en mi interior, de que, bueno, me está reconociendo y que es alguien y que da gracias por haberlo ayudado. Ese es mi deseo, de poder ayudar a todos mis jóvenes que yo tengo como alumnos. Muy bien, maestro, muchas gracias. Ese es el deseo, pero nos faltaría todavía el recuerdo y la persona.
La persona, recuerdo mucho a mi mamá ya falleció, y también los recuerdos que tengo son con ella muy bonito. Mi mamá pues era analfabeta, no sabía leer ni escribir, y hizo todo lo que estuvo a su alcance para sacar a varios hermanos. Claro, también estaba mi papá, pero más siente uno el cariño, el amor o el acercamiento de la mamá en este caso, y otras 3 hermanos también que son profesionistas, de los cuales también uno ya falleció. Y el recuerdo tengo ese de mi mamá, preocupándose siempre por nosotros, ¿verdad? A veces en la noche, cuando todavía me acuerdo, no sé, tenía 6 años, 8 años, que por ahí a medianoche o algo, cuando estaba medio enfermo, con gripe, temperatura o algo, y por ahí entre sueños, que ella preocupándose, se levantaba a ver cómo seguíamos. Entonces, el recuerdo, mi mamá, y los recuerdos esos bonitos con ella cuando vivía. Muchas gracias, maestro Nazario. Le agradezco mucho a todos que nos han compartido esta parte de su vida tan importante. Vamos a cerrar esta actividad escuchando al maestro Marco Antonio López y continuamos. Por favor, maestro Marco Antonio, adelante si es tan amable. Bueno, ¿me escuchan? Sí, Quisiera sí que me logramos confirmara escuchar. si me escuchan. Sí lo escuchamos, maestro. Sí, mire, es que ya me estoy conectando aquí aquí con mi teléfono, porque con mi computadora no la hice en el micrófono. Mire, yo en lo personal nos pidió recuerdos positivos, ¿verdad? Así es, pensar en Entonces, un a mí recuerdo, una persona y un deseo positivo. sí, un recuerdo positivo. Eso siempre los tengo. Realmente yo tengo un montonal que llenaría, yo creo que páginas. Yo de los pensamientos negativos generalmente no acostumbro traerlos. Sí los tengo, pero generalmente no acostumbro traerlos. Yo desde niño siempre fui un niño feliz. Yo no me acuerdo haber tenido problemas, como otros compañeros que muchas veces hasta presumen. No, pues que yo comía una vez, que yo vivía desde lejos y que me iba a pata, y pues yo no me acuerdo haber pasado ese tipo de cosas en mi niñez, ¿sí? Recuerdo con agrado a mis amigos de la niñez, a mis amigos de la juventud, el paso por las escuelas, eso lo recuerdo. También recuerdo con mucho agrado, coincido con los compañeros que me antecedieron, con la terminación de mi carrera, porque yo la veía como el inicio de mi independencia económica. Ya no, para mí es bonito no depender de nadie, al menos económicamente. Entonces también eso me trae, yo me acuerdo cuando terminé mi carrera y me titulé, pues me sentía ancho, ya ni siquiera, casi ni cabía por la puerta por donde había entrado. Sí, ese es un bonito recuerdo. De las personas, pues ya les dije, mis amigos, tanto de las diversas etapas de mi vida. Y mis deseos siempre ha sido, y más o menos creo que he trabajado, es de que mis hijos sean personas de bien e independientes, que no estén atenidos a otras personas. Eso es lo que yo les puedo compartir. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Marco Antonio. Qué bueno, me da mucho gusto escuchar que los recuerdos de su niñez, los recuerdos de esta etapa de la juventud, son positivos, porque el trabajo
en la educación emocional, verán, es complejo porque posiblemente recuerdan una frase que dijo David Bueno en este video que vimos el día de ayer. La mente aprende, la mente guarda en su memoria información. Pero a veces vivimos situaciones en la vida que quisiéramos olvidar y dejar atrás. A veces vivimos malos momentos o momentos que nos generan tristeza, preocupación, ansiedad. Y no siempre es fácil dejarlos atrás. De hecho, es difícil. No ocurre como con la computadora, que simplemente tenemos información y la borramos la papelera y ya. No ocurre así. El cerebro guarda esa información y a veces creemos que la hemos olvidado y después de cierto tiempo descubrimos que ahí está presente. Cuidar la educación emocional de los niños, cuidar la educación emocional de los adolescentes, de nuestros alumnos, de nosotros, es un aspecto muy importante. Porque recuerdos negativos, acciones negativas, por ejemplo, aquellos niños o adolescentes que sufren de violencia, de abuso, pueden quedar marcados para toda la vida. Y hay estudios en el campo de la psicología que demuestran que inclusive quienes han sufrido de violencia o quienes vivieron en hogares donde se ejercía la violencia o el abuso, tienen una mayor probabilidad a ejercer o a permitir el ejercicio de la violencia. Esto es muy importante porque no justifiqué al principio de esta sesión por qué hablar de educación emocional. Y debo mencionar que hay estadísticas que nos dicen, por ejemplo, en Europa, que de cada 4 personas, al menos 3 de ellas, de cada 4 ciudadanos comunes, al menos 3 de ellas, padecen algún tipo de trastorno emocional. Desde aspectos que tienen que ver con el estrés, con la ansiedad, hasta la depresión. Y cuando pensamos en nuestro país, México, hay algunas encuestas recientes que nos dicen que al menos 7 de cada 10 ciudadanos tiene algunos de estos aspectos. Tiene problemas para dormir, tiene problemas para concentrarse, se siente estresado, se siente superado por las emociones que experimenta. Entonces, no somos psicólogos, no estamos tratando de modificar que el docente sea un psicólogo. Pero sí estamos tratando de darnos cuenta que es un problema que se ha convertido en un problema de salud pública. Y que así, como estamos preocupados por el cuidado de la salud física, debemos ahora preocuparnos por el cuidado de la salud mental y tratar de ayudar a estos jóvenes, a estos alumnos, a estas alumnas, a estas personas, para que puedan atenderse. A veces la diferencia en tomar una mala decisión por parte de un joven estriba en una opinión, en un comentario, en una buena guía de una maestra o de un maestro. Lo que buscamos es que podamos estar un poco preparados para si esa situación se presenta en nuestra vida, podamos dar un mejor consejo. Bien, muchas gracias. Gracias a todos y a todos por su valiosa participación. Voy a permitirme proyectar nuevamente y vamos a continuar un poquito nuestro orden de presentación. Muchas gracias de antemano a todas las personas que nos han acompañado con su participación. Bueno, ¿qué sigue ahora? Entonces, ya hicimos esta primera actividad, círculo de colores. Pero entonces, hace un momento de esta actividad previo, hablábamos del bienestar. Y una pregunta que se hace es, bueno, ¿y cómo alcanzamos ese bienestar? Es decir, ¿cómo podemos decirle un poquito a la gente que sea un poco más feliz?
Bueno, pues una de las grandes especialistas, que fue mi profesora en la Universidad de Yale, es Laura Santos, escritora, pero además especialista en ciencias del bienestar. Ciencias del bienestar. Laura Santos nos dice que hay una manera de poder, ella tiene una frase, dice, de poder fortalecer el músculo mental de la felicidad. Y para ella, ese músculo es hacer algo por los demás. Esto es muy interesante, porque Laura Santos nos dice que cuando somos generosos, que cuando hacemos algo por los demás, cuando damos algo a los demás, aquellas personas que necesitan ayuda, eso nos transmite cierto tipo de bienestar. Y bueno, ella como especialista en este campo dice que hay 5 elementos que hay que considerar siempre para generar bienestar. Habrá que ponerlos en práctica. Habrá que llevarlos a la práctica y ver el efecto que estos consejos tienen en nosotros, que estas acciones tienen en nosotros. La primera es dedicar un poco más de tiempo para estar, para socializar con las personas que son importantes para nosotros. Dedicar más tiempo, un poco más de tiempo a la pareja, a nuestra pareja, a nuestra familia, a nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros seres queridos, nuestros amigos. Estar más tiempo con estas personas que amamos, que nos aman. Practicar más la gratitud. Tratar de tener una perspectiva más optimista de las cosas. Cuando hablamos a veces de educación emocional en el trabajo, en aspectos laborales, nos damos cuenta que la gran mayoría de las personas en su trabajo se quejan de su trabajo. Nos quejamos de nuestro jefe, nos quejamos de las actividades que tenemos que hacer, nos quejamos del horario, nos quejamos del salario, etc. A veces tomamos poco tiempo para agradecer lo que tenemos, para agradecer la familia que tenemos, para agradecer el trabajo que tenemos. Hay que practicar más la gratitud. Hay que pensar un poco más en lo que tenemos, en lo que hemos construido en nuestra vida, y no pensar tanto justo en lo que no tenemos o en lo que nos hace falta. Porque en muchas ocasiones eso que nos hace falta en realidad creemos que nos hace falta, pero tal vez ni siquiera necesitamos. Hay que dedicar tiempo a hacer buenas acciones, a ayudar un poco más a los demás, a ser ciudadanos más responsables, a sentirnos satisfechos de poder donar, de poder dar un poco más a las demás personas. Hay que crear hábitos saludables para nuestro cuerpo, para cuidar nuestra salud, para alimentarnos mejor, para hacer ejercicio y para nuestra mente.